Comunicate con Paisajes Culturales a través de las redes o vía WhatsApp al 5411-2482-6350. 2482-6350. La Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos y el Comité Científico Argentino de Paisajes Culturales auspician este programa. Bienvenidos a un nuevo programa de Paisajes Culturales. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo te va? Paisajes Culturales, tu portal de noticias de patrimonio cultural. Bueno, esta semana vamos a tener una entrevistada de lujo. Sí, ella es Mónica Capano. Ella es asesora en lo que es el patrimonio inmaterial de la confitería El Molino. Ella nos va a explicar, bueno, de qué se trata esto, ¿no? Sí, claro, porque cada vez la concepción de patrimonio cultural es más abarcativa, es más Ujú. inclusiva, y precisamente la convocamos a ella una vez más, aquí a Paisajes Culturales, con la idea de, esta idea de repensar la pandemia, si nos sirve cómo repensar nuestro patrimonio, a ver si realmente podemos entender o decodificar el mensaje que nos deja esta pandemia cuando repensamos el patrimonio. Así es, esta pandemia cambió, hay muchas cosas que llegaron para quedarse y nos tenemos que ayornar y adaptar a ello. Vamos al programa. Bueno, y hoy en Paisajes Culturales convocamos a una amiga de la casa, a Mónica Capano, que ya ha estado con nosotros en otras oportunidades. Recordamos, por ejemplo, nuestra visita en el Molino, y que nadie mejor para charlar de este tema de la pandemia, de esta situación, de cómo nos afecta desde el punto de vista antropológico, social, y también para hablar de otros temas. Obviamente, una agenda muy apretada. Bienvenida, Mónica, una vez más a Paisajes Culturales. Gracias. Y sí, tiempos muy especiales, muy diferentes, ¿no? Que implican tener miradas que dejen de ser las miradas tradicionales. O sea, si hay algo que nosotros tenemos que aprender es que hay que mirar esto, es algo muy novedoso para nuestra generación. Yo soy mucho más grande que vos, pero digamos, no vivimos nunca una situación como esta. Entonces, para todos los que la estamos transitando es algo novedoso. Es algo novedoso y al mismo tiempo es motivante. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene que despertar esto nuestra capacidad de análisis, ¿no es cierto? Un análisis que tenga que ver con los contextos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este mundo al que hemos venido y que estamos destruyendo de una manera a veces trágica, ¿no es cierto? Es decir, estamos como inmersos en algo y no nos damos cuenta. El simple hecho de lo que se ha visto, que los animales salen, que las plantas tienen otro color, al principio cuando la cuarentena era realmente cuarentena, da cuenta de que hay un equilibrio que no se está respetando. Por eso nosotros cuando hablamos de patrimonio, que tiene que dejar de ser esta idea de algo que es algo absolutamente recortado, porque en realidad estamos hablando de lo ambiental. Yo siempre hago esta comparación. Nos enseñan a reciclar los tarritos de yogur, pero tiramos abajo edificios. Tiramos edificios enteros abajo, cuando perfectamente pueden ser reciclables, pueden ser adaptados a las nuevas necesidades. Hay una población muy cerca de Washington, que se llama Charlotte, y ahí son todas casas victorianas, pero casas realmente para millonarios. Esas casas victorianas, que son casas patrimoniales, hacia el interior tienen todas las comodidades y toda la tecnología con la que se puede vivir en el día de hoy, pero no las tiraron abajo. Claro, No produjeron esa brutal polución. Sí. Sí. Vos interrumpime, porque vos viste que yo empiezo a hablar. Te introduzco un concepto de lo que vos estás desarrollando, que es la palabra resiliencia. Es decir, esto que vos contás de Charlotte, ¿no? Es decir, es un patrimonio que bueno, que viene heredado, pero que puede transformarse o adaptarse a las nuevas condiciones que tiene esta sociedad sin perder sus valores. Eso es un poco también la condición del patrimonio, ¿no? Claudio, ¿con qué se relaciona con esta idea de que nosotros consideramos que el patrimonio es una construcción social que te interpela? Cuando el patrimonio no te interpela, es porque se ha perdido esa relación. Es decir, todavía lamentablemente convivimos con ese viejo paradigma en que el bien patrimonial es un bien que tiene valor por sí mismo.
No, el bien patrimonial tiene un valor relacional, en virtud de aquellas miradas, en virtud de aquellas construcciones, en virtud de aquellas apropiaciones o en virtud de aquellas negaciones, porque muchas veces es para negarlo y desde ahí confrontar, como el famoso tema, seguimos teniendo la estatua de Roca, tenemos monumentos al nazismo. Bueno, quizá lo que están mostrando es una etapa de la historia con la cual que hay que confrontar para decir, por ejemplo, nunca más. Mira, justamente hoy miraba, está en Netflix un documental de Almodóvar sobre el tema de la guerra civil y el negacionismo español. Y hay prácticamente el único monumento que dedicado a los muertos del franquismo son unas estatuas interpelantes de piedra realmente impresionantes, y las han baleado. Y el que hizo las esculturas dijo, era lo que le faltaba a estas estatuas. O sea, esas estatuas que están mostrando de historia, todas esas víctimas fueron baleadas desde un presente. Quiere decir que todavía en ese presente está esa confrontación. Entonces el patrimonio siempre es presente. Ajá. Vos tocaste nunca tema, es pasado el patrimonio. No, claro, más que nunca es presente, ¿no? Vos tocaste el tema de las estatuas. Es presente y te interpela, y vos lo podés interpretar de distintas maneras, porque no tiene un valor cerrado en sí mismo. Claro. Por eso inclusive cuando se habla de autenticidad, la famosa Carta de Nara, se habla de lo que resulta auténtico para la comunidad, no lo que resulta auténtico para generaciones que ya no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, por eso mismo, esta concepción del patrimonio tiene tanto que ver con lo ambiental y tiene tanto que ver con épocas como las actuales en las que tenemos que empezar a repensar y a vivir en un mundo que cada vez tiene más diferencias. Y el patrimonio tiene que dar cuenta de esas diferencias. Correcto. Es decir, no podemos seguir pensando en un patrimonio de la Avenida Alvear nada más, que tiene valores y que porque fue una época de oro y porque la Belle Époque y toda la cuestión, da cuenta de una época. Habías hablado también del patrimonio inmaterial y te vi hace poquito conversando con Pedro Ley, el presidente de Icomos Argentina, sobre todas las historias que había en la confitería del Molino. ¿Cómo está eso? ¿Cómo sigue? ¿Qué has trabajado? Yo sé que estás trabajando muy intensamente con eso. Mira, afortunadamente yo soy una loca de los libros, así que había estado revisando librerías de viejos, tengo 2 estantes de una biblioteca bastante importante, llenos de cosas del Molino, o sea que, y eso más todo lo que pueda bajar de internet, pero en general todo lo que encontramos en internet es un relato que quedó en algún momento como cristalizado, que no fue sometido a fuentes, o sea que nosotros lo que estamos haciendo es un contrarrelato, digamos, demostrar a través de fuentes todas aquellas cosas que quedaron como verdad revelada y que no lo son. Yo estoy trabajando, obviamente, el tema de la parte del edificio, está sometido a las reglas de juego de la pandemia, pero bueno, sirvió también este tiempo para pensar, para reflexionar, también los que están trabajando en la parte material investigan todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el otro día nos acercaron una foto nueva que no la teníamos, que muestra otro ángulo de las famosas estatuas, porque vos sabés que había en uno de los pisos superiores, había una estatua, eran 12 estatuas, que en ese momento eran 12 provincias, esas estatuas. El lado de Rivadavia, o sea que ya se completó, fotos que, bueno, también son fotos, viste que no tenemos lo negativo, con lo cual para poder agrandarlas es todo muy complejo, pero bueno, son maneras en las que se puede reconstruir algo que para la gente, digo, es impresionante cuando lo pusieron en Facebook, cómo todo el mundo se enganchó con el tema de las estatuas, ¿no? Y esto que decíamos el otro día con el tema del patrimonio inmaterial, cuando vos ves el decreto de declaratoria del Molino como monumento histórico, que es de 1997, o sea que digamos que tiene sus años, no se lo declara en virtud de sus valores arquitectónicos, estéticos, se lo declara por lo que significó
ese lugar en la historia argentina, porque ni siquiera en la historia de la Ciudad de Buenos Aires, es una especie de ámbito por el que circuló la historia argentina, la literatura, el arte. Es decir, si vieran la cantidad de referencias literarias desde un catalizador los de la saladitos historia, que ¿no? comía, ¿qué? Un catalizador de ¿Qué la decía? historia. Perdón, no te escuché. Un Claro, catalizador un de la catalizador de la historia, ¿no? historia Porque donde de todas las tomando historias. café y comiendo saladitos, muchas veces se hacía la rosca política, porque ahí se cocinaban muchas leyes, por eso se hablaba de la tercera cámara. Correcto. Pero además de todo el tema político, estaba todo el tema de la gente que pasaba a comprar el pan dulce para Navidad, que se llevaba las masitas. Todo esto surge de anécdotas que todo el tiempo están apareciendo, ¿no? Me dice, mi abuelo era pastelero. Bueno, entonces ahí lo que nosotros hacemos es tratar de estar con bastante presencia en las redes. El equipo de comunicación del Molino es chicos jóvenes que son excepcionales, y cada vez que encuentran una punta así, bueno, yo la sigo para ver si podemos tener desde entrevistas a recetarios. En el caso de los recetarios, que ahora es un ítem dentro del patrimonio, es muy novedoso esto que te estoy contando. Se está trabajando con los recetarios como archivos, porque los recetarios te dan un montón de elementos del contexto, y lo que estamos haciendo es comparando los recetarios de distintas épocas, es decir, cómo una misma receta se fue transformando en virtud de los gustos, en virtud del cuidado de la salud, hoy jamás podríamos comer las recetas viejas del Molino porque no lo resistiríamos. No moriría, sí, claro. Ni el bolsillo ni el estómago. Sí. Hablando de rosca política, vos la mencionaste, vamos al hueso, a ver. Estás participando también en lo que sería el COPUA, la idea del plan urbano ambiental en la ciudad de Buenos Aires. Contame, se acaban de rematar, vos bien me lo aclarabas, las tierras del Tiro Federal. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué está pasando? Bueno, primero vamos al plan urbano ambiental. El plan urbano ambiental en el año 2008 debió haberse puesto ayornado. O sea, fíjate los años que han pasado. Lamentablemente, y esto es una discusión que la repito porque la he dado, se trabajó sobre los códigos, que son instrumentos, el código de edificación y el código urbanístico, antes de modificar el plan urbano ambiental. O sea que empezamos al revés, porque el plan urbano ambiental es el marco. Se discutieron esto, lo dijimos en la legislatura, pero bueno, se siguió adelante, y hoy te digo que lo que vamos a discutir del plan urbano ambiental va a demostrar que los códigos no son viejos, son obsoletos, y más en un escenario como el que nos ha mostrado la pandemia. Se permiten departamentos de 18 metros cuadrados. Vos imaginate que si te toca vivir otra instancia como esta, en 18 metros cuadrados, porque no es que el de 18 metros cuadrados va a valer menos, después termina valiendo lo mismo porque es el piso, ¿no? Sí, claro. No es una cuestión de economía. Departamentos que no son aptos para todos nosotros que tenemos un horizonte de discapacidad por la edad. Es decir, a algunos les pasa la discapacidad antes, pero a todos nos va a pasar en virtud de la cantidad de años que vivamos. Entonces, un departamento de 18 metros cuadrados, cuando además, fíjate el tema de los geriátricos, la idea es que cada vez se usen menos los geriátricos, porque son un lugar que en el mundo ha demostrado que es un lugar de altísima vulnerabilidad. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tratar de discutir el plan urbano ambiental. Creo que en esto es muy interesante la gente que lo está, los especialistas que lo... Y ahora vamos a ir con un tema que nos pidió nuestra oyente Graciela de La Plata, que sigue paisajes culturales desde sus inicios. Nosotros arrancamos con paisajes culturales allá hace unos 3 años y bueno, ella nos sigue, nos manda mensajes. Gracias, Graciela. Este tema es para vos, lo pediste, lo pedís, lo tenés. Samba de amor y mar, de los Tucu Tucu. Que lo disfruten y volvemos con paisajes culturales al finalizar este tema. Hoy, cuando nosotros hablamos de preservar el patrimonio, además de la cuestión de la memoria, de las identidades y demás, estamos también hablando en algo que tiene que ver con el medio ambiente.
no pretendemos, porque dicen, ay, nostálgicos, que no se funcionalicen. Hay un proyecto ahora que están haciendo con un área de gobierno que el otro día me lo mostraron, y que es maravilloso, cómo lo actual se conjuga con el respeto al patrimonio. O sea, bueno, pónganse a pensar, eso sí, arquitectos y arquitectas, pónganse a pensar en diseños y en proyectos que permitan estas articulaciones. Y que, como lo decía Jáuregui respecto de las diferencias en una sociedad, articulaciones que no borren las diferencias, que las muestren, pero articuladas. Y creo que esta creo que lo que yo creo, Claudio, es que hay un campo para pensar esto. Tenemos que pensar, tenemos que analizar. Yo lo escuchaba el otro día justamente en la reunión del Plan Urbano Ambiental, la cuestión de pensar el patrimonio desde el lugar de las disidencias, este tema que es un tema absolutamente actual, pensar el patrimonio desde los derechos humanos, esto de la ESMA, la posibilidad de declararlo Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es decir, son todas temáticas que nos abordan y que nos interpelan, y que no las podemos responder si seguimos con la mirada del monumento excepcional, que no interpela a nadie ya. Sí. Yo a veces pienso, si se hubieran puesto las energías en muchas gestiones patrimoniales en esto, en lugar de hacer tanto libro objeto, porque terminás teniendo el libro objeto que cuando vos abrís y ves el monumento y lo estás mirando enfrente de tu casa, no tiene nada que ver, porque hasta están retocadas las fotos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es una ficción que no es lo que nosotros consideramos hoy que debe ser el patrimonio? Mónica, yo voy cerrando con esto. En el programa anterior hablábamos, por ejemplo, de terrazas verdes, de terrazas express, porque la arquitecta que nos contaba decía que estaba llena de presupuestos de la gente que estaba desesperada en esta pandemia porque su balcón recuperara su verde, o que recuperara una parte para sus mascotas, o la idea de volver a este verde. Esta pandemia, ¿vos creés que nos va a servir a nosotros también para reflexionar sobre todo esto que nos acabas de contar, de repensar las cosas, de abrir las disciplinas, de entender estas diferencias, de hacer una nueva construcción? Mira, si no nos interpela, entonces estaremos transitando lo que nosotros llamamos la necropolítica, o una etapa que es posterior a la biopolítica, porque vos viste cómo en estos días han aumentado los contagios en la ciudad de Buenos Aires. Es la ciudad con mayor cantidad de contagios, porque es una ciudad donde vivimos cantidades de personas, y es una ciudad que no estuvo nunca planificada. Es una ciudad donde se fueron sumando cosas, donde jamás se pensó en términos de AMBA, un montón de cosas que no han sido pensadas en esta, digamos, es una megalópolis, pero que carece de repensar el tránsito, por ejemplo. Como esta cosa radial, que todo pasa por el microcentro. Recién ahora tenemos algunas líneas de subte que han permitido articular eso que era radial y que vos no podías, una vez que salías de la Plaza de Mayo, ya después no podías conectar ninguna de las líneas de subte. ¿Qué pasa? Es decir, hoy, vuelvo a repetir, impresionante la cantidad de contagios. ¿Y cuál es nuestro horizonte? Cuando volvamos, ¿cómo vamos a volver? ¿En qué transporte vamos a volver? ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Y hay que estar pensándolo. Entonces yo vuelvo a decir, si tenemos la oportunidad de discutir el plan urbano ambiental, discutámoslo desde las variadas disciplinas, y discutamos después que esos códigos que se sancionaron, que ya nacieron viejos, hoy ya están para su acta de defunción, porque no sirven, no pueden dar cuenta de una ciudad en la que tenemos el gran desafío. Yo creo que esta pandemia es el gran desafío para pensar, para analizar, para pensar lo que nosotros hacemos, que es el patrimonio, también en virtud de esta mirada integral, de la idea de la resiliencia, de todas estas ideas que tienen que nutrir, porque si no seguimos hablando a ver si tiene una moldura original, no tiene una moldura original, de qué época.
¿viste? No, o sea, hoy el patrimonio tiene que estar en el marco del urbanismo para ayudar a pensar estas ciudades inclusivas, pero diversas. Y que también den cuenta. Me quedo con esa frase, me quedo con esa frase sí. Que es un desafío, ¿no? Es decir, sentarnos Sí. a todos a la mesa y repensarlo de una forma mucho más inclusiva, donde el patrimonio también tiene que ser una parte de este nuevo urbanismo, ¿no? Que nos haga mejores, que hayamos aprendido estas lecciones que estamos pasando, sí. Claro, si no nos quedaremos, ¿sabes qué? Con una mirada enciclopedista del patrimonio, que nosotros ya en la academia creo que la hemos superado, pero que el patrimonio no. Seguiremos haciendo libros objetos y habremos dejado pasar la enorme oportunidad de que el patrimonio esté sentado en la mesa de discusión de la ciudad. Así es. Bueno, con eso termino porque la verdad que es como el título de nuestra charla, ¿no? A ver si somos capaces de poder hacerlo. Gran desafío. Mónica, muchísimas gracias por este nuevo contacto con Paisajes Culturales. Gracias a vos, como siempre. Esperemos que, como siempre, algún momento podemos tomar un cafecito juntos. Seguramente alguno de ellos será en la confitería del Molino. Un abrazo. Llegamos al final de nuestro programa Paisajes Culturales, tu portal de noticias en patrimonio cultural. Te acompañamos todos los días, todas las semanas, junto a Claudio Catera, Paola Gessi. Gracias por acompañarnos. Nos podés seguir por todas las redes. Entrás y nos contactás. Vía WhatsApp también. Gracias. Comunicate con Paisajes Culturales a través de las redes o vía WhatsApp al 5411-2482-6350. 2482-6350.